Capítulo 13. La lección de vida de Ruby es una mala idea, dijo Román. No puede ser peor que decirme que no, replicó Ruby. Respiró profundamente y suspiró mientras sacudía la cabeza. Sí, supongo que no puede ser. Por eso lo voy a hacer aunque sea una mala idea. Ella le había dejado tomar las decisiones cuando robaron el Dust, ya que no tenía experiencia en por dónde empezar en ese frente. Aparentemente, era mucho más fácil entrar en los almacenes en la parte trasera de una tienda de Dust en comparación con tomar directamente desde el frente y asaltar al cajero. Román solo había hecho eso la primera noche que se conocieron porque Cinder le ordenó que provocara terror. Él había protestado, diciendo que ella le estaba dando dos tareas irreconciliables y pidiéndole que completara ambas, pero había caído en oídos sordos. Cinder le dijo que el robo era un robo y que él haría lo que ella le ordenara o perecería. Cinder era la maestra de Ruby, así que decidió aprender de los errores de la mujer. Torchwick había estado a cargo del robo de Dust y hasta el momento había sido un gran éxito. Sus soldados en el callejón de atrás se habían llevado casi el equivalente a una tienda entera de Dust, más del que Ruby podría usar. Román había entrado forzando las cerraduras traseras y haciendo que Ruby pasara corriendo por la cámara de seguridad y la desactivara desde abajo, y a los soldados se les había entregado Dust para que lo cargaran en bolsas preparadas previamente que estaban etiquetadas como entregas de comida de Diner Dash para desviar las sospechas. Román se había mostrado sorprendentemente feliz por lo bien que había funcionado, llegando incluso a felicitar a Ruby por su disposición a someterse a él. Eso hizo sonar las alarmas, y dejó de ser tan sorprendente cuando se dio cuenta de que él había podido usar el Dust robado para los proyectos originales de Cinder. Dado que Ruby se había declarado jefa de Cinder, eso significaba que Torchwick podía justificar el hecho de ignorar sus órdenes de causar una escena y echarle la culpa a Ruby. Bueno, eso no podía funcionar. Por lo tanto, Ruby les había ordenado a ella y a Román que se quedaran hasta que uno de los trabajadores de la tienda de Dust de alta categoría regresara, momento en el que anunciarían su villanía compartida y se atribuirían el mérito de sus crímenes. Ahora que había obtenido tanto el Dust como la lección de él sobre cómo robar, era hora de que se divirtiera un poco. Iba a ser perfecto. Ruby se aprovecharía de la notoriedad de Román y también sería una gran oportunidad para poner a prueba sus nuevas habilidades si el departamento de policía de Vale tuviera oficiales de nivel cazador. Román obtuvo su Dust, Cinder obtuvo su espectáculo, Ruby pudo hacer lo que quisiera. Una situación en la que todos salían ganando. Pero lo que sí era un fastidio era tener que esperar. No se sabía cuánto tiempo pasaría hasta que alguien entrara en la parte trasera para comprobar las tiendas Dust o reponer los estantes o lo que fuera que funcionaran las tiendas. Román tampoco lo sabía, así que los dos se quedaron atrapados en la parte trasera indefinidamente. Como se suponía que no debía haber nadie allí, tuvieron que esperar en la oscuridad, ya que la electricidad de las luces estaba apagada. Pero eso estaba bien. Ruby pertenecía a la oscuridad. Ahora era su elemento. ¿Pero tengo que decir villanía?, preguntó Torchwick. ¿La palabra villanía en concreto? Ruby asintió. Sí, lo eres. Quiero decir que ya eres uno de los ladrones más extravagantes de la ciudad. Todo el mundo conoce tu rostro y apareces en las noticias cometiendo delitos. No eres exactamente de perfil bajo. Niño, solo aparezco cuando lo he planeado con semanas de antelación. Hago estupideces por impulso, mierda. Se mordió el labio y esperó a que terminara. Hacer estupideces por impulso es como te atrapan. Puedo llevarnos lejos rápidamente. De hecho, sería mejor si más gente los viera. Ningún policía podría correr más rápido que Ruby. Ella había visto a esos tipos y no estaban hechos para correr. ¿No lo entiendes?, dijo, dándose la vuelta. Tienen radios, unidades de refuerzo, helicópteros. Esto no es un videojuego en el que te escondes bajo una caja de cartón y dejan de verte en cuanto te alejas de su campo de visión. Si te detectan, la policía puede poner todo el distrito en estado de alarma. Si nos detectan a nosotros, será toda la ciudad. Nos superan en número en una proporción de 15.000 a 1, así que todavía eres un niño si crees que ser más duro que yo significa que puedes abrirte paso luchando. Noticia de último momento. No hay forma de abrirte paso luchando. Te aplastarán hasta que te canses. La fuerza individual no puede solucionarlo todo.
No soy una niña, dijo Ruby frunciendo el ceño. Ya no lo soy. Román resopló sarcásticamente. Sí, porque decir joder cada 2 palabras no te hace sonar imbécil, mierda. Ella se negó a que este sinvergüenza la superara en maldad, así que cada vez que salía a relucir una blasfemia, Ruby superaba a Román. Como hija oscura de la noche, sus únicos límites verdaderos eran los límites que ella misma se había impuesto, y ahora que se había deshecho de tales debilidades, era imparable. De eso se trataba todo esto. El pueblo le había pasado factura, y no había nada como romper un poco las reglas para calmarse. De vuelta en ese apartamento con Román, se había dado cuenta de que muchas de las cosas que daba por sentado, leyes, reglas, modales, etc. Solo las seguía porque tenía que encajar en la sociedad. Ahora que era una mujer deseada de todos modos, podía soltarse y divertirse un poco en el lado equivocado de la ley. Esto es realmente lo mejor. Casi me derrumbé en Ovis. Necesito acostumbrarme a ser una chica mala, y robar dust es una buena manera de empezar sin que nadie salga lastimado. Es fácil. Robamos el dust, dejamos nuestras tarjetas de presentación, dejamos atrás a la policía obesa y disfrutamos los frutos de nuestras fechorías. Niño, estoy tratando de ser razonable. Entiendo lo que te pasa. Neo tuvo la misma situación durante un tiempo. ¿Crees que, como no tienes que seguir todas las reglas de los adultos, ahora eres un ascendido y puedes hacer lo que quieras? Déjame enseñarte algo muy rápido. Algunas de esas reglas existen por una razón. ¿Tú? Ruby casi se rió. ¿Me estás contando esto? Me refiero a los castigos. Si hubieras tenido padres cuando pasaste por esa fase rebelde, habrías probado las aguas, te habrían puesto en un tiempo de aislamiento y habrías aprendido la lección. O lo que sea que les hagan a las chicas de 15 años. Yo no soy una niñera. Encendió un puro. Excepto que no tienes padres. Tienes el sistema. Y el sistema no pondrá a la chica que mató a un director en un tiempo de aislamiento. No lo menciones, le espetó Ruby. O te parto la cara. Que me rompas. No importa. Mira, te estás pareciendo mucho a Cinder. Piensas que la fuerza es lo correcto y que ser el más fuerte significa que consigues lo que quieres. Sí, eres más fuerte que yo, pero eso no significa que seas invencible. Estoy tratando de advertirte. No se trata de ética. Claramente has perdido todo el sentido en ese aspecto por alguna razón. Se trata de límites. ¿Límites? Preguntó Ruby. Él asintió, dando una calada al cigarro. ¿Ves esto? Los prohibieron en Vale. Demasiada nicotina. La mayoría de la gente como yo, escoria hedonista, decimos que le jodan y no te atrevas. Decimos que le jodan a la ley y los fumamos de todos modos, porque ¿por qué algunos policías nos dirían qué poner en nuestros cuerpos? Pero al final, tendré cáncer por el tabaco, suponiendo que viva lo suficiente, con Cindy y tú poniéndome en estas misiones suicidas cada 2 días. Estoy dispuesto a aceptarlo, pero la mayoría de los rebeldes que las prueban no lo están y terminan jodiéndose a sí mismos. Incluso si nos despertamos y elegimos la violencia, las leyes existen por una razón, y necesitas saber cuáles son tus límites o vivirás las consecuencias. Cinder ciertamente no quiere mirar sus propios límites. Ruby inclinó la cabeza hacia el curioso ladrón. Dudo que la policía te arreste por tus puros cuando robas todos los... Tiró el puro al suelo y lo apagó furioso. Maldita sea, no has entendido nada. La moraleja es que el hecho de que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Está bien, voy a hablarte en serio. Supón que el crimen perfecto cayera en mis manos. Robar el Banco Central de Vale, el mayor pozo de dinero de la ciudad, para robar su cuenta de 600.000 millones de dólares. Todos los guardias se toman un café al mismo tiempo cuando estoy en el barrio y puedo aprovechar mágicamente mi oportunidad y sacar todo ese dinero sin correr ningún riesgo. Es tentador para un ladrón como yo, ¿no? Dios, podría salivar durante días pensando en todo ese dinero. Sonrió con nostalgia al pensar en ello. Entonces, ¿lo haría? Diablos. En primer lugar, nunca conseguiría que la policía me dejara en paz. Los cazadores y las cazadoras me perseguirían durante el resto de mi vida. En segundo lugar, si robara tanto dinero, no es como si pudiera vivir como un rey.
Todos los multimillonarios del mundo son figuras públicas, así que si apareciera haciendo alarde de mis enormes cantidades de dinero, llamaría demasiado la atención. En tercer lugar, si el banco cayera, Vale se desmoronaría. La economía se tambalearía, el mercado de valores estaría en ruinas y la recesión que seguiría sería lo suficientemente grande como para poner en serio peligro la seguridad de todo el maldito lugar. Puede que pienses que soy un sinvergüenza, y por mi propia admisión, lo soy, pero este sinvergüenza no puede arriesgarse a poner de rodillas a todo un reino. Necesito una ciudad bulliciosa, una sociedad funcional, en la que vivir. Hay cosas que podría hacer, pero soy lo suficientemente sabio como para saber que no debería hacerlo. Pierdo más de lo que gano. No se trata de lo que está bien o mal, se trata de las consecuencias. Conozco mis límites. Torchwick se dio una palmada en el pecho para darle un efecto y luego la señaló. Román observó con curiosidad cómo el pequeño al que una vez había llamado una espina en su costado vertía un poco de su leche en su tazón lleno de cereal y lo revolvía un par de veces. Las noticias despotricaban y deliraban sobre el robo de dust más grande de la ciudad, que había tenido lugar a plena luz del día, y Caperucita ahora estaba sentada con su trasero en su sofá mientras subía el volumen. Cinder no había captado el mensaje, pero Ruby sí. En lugar de romperle los dedos por su insolencia, se había sobrepuesto y había terminado con su pequeño alarde de poder, optando por dejarse llevar por su experiencia como ladrona. Como resultado, estaban disfrutando de los lujos del apartamento de Román en lugar de la hospitalidad de una celda de prisión. Ella es más inteligente que Cinder. Esa perra cree que podría abrirse camino en la vida a base de intimidación. Cuando le dije que sabía cómo funcionaban las noticias y que ella conseguiría su notoriedad de una forma u otra, me ignoró, porque no quería que el experto le dijera que él sabía más. Red realmente escuchó, y ahora tenemos montones de dust y nuestra libertad. Bueno, tan libre como un esclavo de dos mujeres poderosas podría serlo jamás. No entendía del todo a Ruby Rose, y estaba bastante seguro de que ella tampoco se entendía a sí misma. Arrancada de la vida que había conocido durante tanto tiempo, aún tenía que determinar su lugar en este nuevo mundo de hurto, brujería y contrabando. Esa pequeña exhibición anterior había sido un intento de encontrarlo. Había visto a Cinder y la había imitado, pero de alguna manera había sido lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no era para ella y salir del atolladero antes de que la tragara por completo. Gracias por el cereal, señor Torchwick. Román emitió un sonido de vómito más silencioso del que ella pudo oír. Señor. Despreciaba a ese mocoso, aliados o no. Ahora que había superado su fase rebelde, parecía más como la típica persona que se porta bien. Red se había dado cuenta de que no le gustaba particularmente maldecir como un marinero de Mandle y hacer alarde de su poder siendo una matona. Solo lo había intentado en primer lugar porque pensaba que la hacía más adulta. Aún así, ya fuera una niña educada o una grosera mujerzuela, lo había derrotado. Realmente estaba mejorando, y cualquier control que Cinder hubiera tenido sobre el Grimm que había compartido con ella la convertiría cada vez más en una amenaza a medida que creciera. Red tenía 15 años. Eso significaba que era algo débil, pero también que tenía todo el espacio del mundo para crecer. Román, a los 33 años, básicamente había alcanzado su punto máximo en términos de capacidad de combate, aunque no tenía intención de admitirlo nunca. Ella seguía maldiciendo de vez en cuando, pero cuando quería hacerlo, cuando realmente quería hacerlo, no cuando se le ocurría impulsivamente. Parecía que el niño se había tomado en serio la lección. Está bien romper las reglas cuando eso conlleva un beneficio, pero romperlas por hacerlo es una tontería. En realidad no debería estar dándole lecciones, pensó, mientras se frotaba distraídamente las mejillas donde el escarabajo le había cortado el interior de la boca con sus afiladas patas. Tarde o temprano, eclipsará a Cinder, y sería un tonto si fomentara ese tipo de talento. Habría sido mejor si hubiera dejado que la policía la atrapara hoy, excepto que me habrían atrapado justo al lado de ella. Se ajustó el sombrero y tomó el bol de cereales y leche que ella le había servido. Red lo miró con una sonrisa mientras se sentaba a su lado e hizo todo lo posible por ignorar el anuncio que se estaba reproduciendo en la televisión. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, hundiendo la cuchara en los copos azucarados.
Eran demasiado dulces para su gusto, pero Emerald los había almacenado cuando ella y Cinder se hicieron cargo del lugar, y Román se negó a tirarlos. Quería comerse todo lo que pertenecía a esa mocosa solo para fastidiarla. ¿Lo haces?, preguntó Ruby. ¿Te refieres a Crow? En realidad, me refería a Ozpin, pero supongo que es la misma pregunta. Caperucita no dijo nada. Niña, sabes que no puedo andar con chismes. Cinder no cree ni una palabra de lo que digo, a menos que sean tengo polvo. Por favor, tortúrame para tu propia diversión. Quiero decir, nunca he dicho la segunda, pero si lo hiciera, probablemente me escucharía con mucha atención. Incluso si lo que Román decía era cierto, ella no podía decirle la verdad, o una mentira. Él había visto a través de su pequeña exhibición esa tarde, y parecía que podría ser lo suficientemente perceptivo como para descubrir la verdad de cualquier excusa que ella diera. Incluso tartamudear su mentira habitual podría no ser suficiente. Tenemos que prepararnos para la manifestación, dijo. ¿Otra vez con esto?, suspiró Torchwick. Chico, tienes que, me han ordenado hacer esto. ¿Por Cinder? Sí, pensé que no eras su jefe. Ruby negó con la cabeza. Un nivel más arriba. Por la expresión del rostro de Román, él no debe haber sabido los detalles de quién estaba por encima de Cinder, porque no palideció de miedo ante las menciones de Salem. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos en este rally? ¿Cuáles son las condiciones para ganar? Ruby tomó otro bocado de pumpkin pete y terminó de tragar antes de hablar. No necesitaba hacerlo, porque no había nadie que le dijera que era una regla, pero si no lo hacía, él simplemente no entendería los murmullos confusos que salían de un bocado de desayuno hecho papilla. Además, sería simplemente asqueroso. Su deseo aprendido de no hablar con la boca llena tal vez no fuera estrictamente necesario, pero lo sentía de todos modos, así que ignorarlo y ser asquerosa solo por ser asquerosa era estúpido, especialmente cuando la ofendía a ella también. Román tenía razón. Sin una sociedad que le dijera qué hacer, solo se tenía a sí misma y a los villanos, y como los villanos no estaban realmente de su lado, eso la dejaba sola. Nadie iba a vigilar su comportamiento excepto ella misma. Se supone que solo debo avivar las tensiones raciales y hacer que los faunos de allí crean que los humanos son unos idiotas. Esperamos que eso impulse a más gente a seguir a Cinder. Malditos animales. No seas idiota, dijo Ruby reflexivamente. No me digas que, con toda tu inteligencia callejera, en realidad crees que los faunos son peores. Hay algunos faunos muy inteligentes y algunos humanos asquerosos, entre los que se incluye la presente compañía. Oh, estoy seguro de que hay alguno bueno y todo eso, pero en realidad no me importa. La mayoría de ellos son menos educados, más pobres y, en general, estúpidos. Eso no es culpa de los faunos, dijo Ruby. La mayoría de las escuelas predominantemente faunísticas no reciben ni la mitad de la financiación que reciben las que cuentan con humanos. Esa es una estadística real. Y es solo debido a los efectos duraderos de la segunda ejecución justo después de las guerras faunísticas que los faunos son pobres. La mayoría de ellos lo perdieron todo cuando los reinos se apoderaron de sus fondos, y todavía se negaron a pagar a las familias de las víctimas 100 años después. Hubo graves impactos persistentes en su gente debido a eso, y los padres pobres no tuvieron tantas oportunidades de mejorar la vida de sus hijos, lo que perpetuó el ciclo de, Román asintió, sonriendo un poco demasiado para ser sincero. Sí, 100% bien. Muy cierto, Red. No es su culpa. Pero eso no cambia el hecho de que la mayoría de los faunos son piezas inútiles de basura callejera. La culpa no importa en el mundo real. Estás demostrando mis puntos, de todos modos. Están siendo marginados, lo que significa que en promedio son más estúpidos porque sus escuelas apestan, lo que significa que son los más inútiles de las dos especies. Ruby lo miró con enojo. Cada vez que pensaba que podría haber encontrado a alguien con un poco de sentido común en este malvado mundo de villanos, siempre iban y le demostraban que estaba equivocada. Sí, era totalmente bueno que no se sintiera cómoda ni nada por el estilo con la gente que salía y hacía cosas malas, pero habría matado a los malos contratar a un villano amigable que no odiara a los faunos o asesinara en masa a inocentes o pasara de querer matar a Ruby a besarse con ella en un abrir y cerrar de ojos,